invisible y se podrá saber exactamente con santo y seña, con nombre y apellido, quiénes son y cómo son. No es posible que en México la revista Forbes saca a los más ricos del mundo, que ni son los más ricos, ¿verdad? Porque los más ricos ni siquiera aparecen ahí, pero nos saca a 10 mexicanos. Y en los cuales en 3, 4 de ellos está toda la riqueza del pueblo mexicano o toda la riqueza del país. Y sin embargo estamos hablando de 70 millones de pobres. Este personaje, David Icke, habla del gran secreto, tiene varios libros escritos. Hay personajes, en la web, en el internet, hay muchos portales, pero dentro de estos portales hay muchos portales que son pagados para desinformar a la gente. Tengan cuidado de qué es lo que pueden y qué es lo que deben ustedes de leer y no leer. ¿Sí? Formen su propio juicio, formen su propio criterio. Este es un personaje argentino, también ha dado mucha información, en donde da información de cómo es la gerencia corporativa del mundo, lo que ya les decía yo anteriormente. ¿Sí? Todos son grupos de seguridad a nivel mundial, el Grupo Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, mucha información, ¿no? Esta es una comisión trilateral y mucho otro, pero todo esto está activo, todo está funcionando, todo está dominando. El Fondo Monetario Internacional, o así como la Organización Mundial de Salud, ¿no? Así como la Organización Mundial de Comercio, dictan políticas, ¿no? Dictan políticas de cómo debe de ser el salario mínimo en tal país, de cómo deben aumentar las tasas de interés, de cómo deben de ser las vacunas para las poblaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo es en detrimento del género humano, de la raza humana, ¿sí? Nos consideran ovejas inocentes y controlables y se comportan como ellos quieren. El ser humano es una máquina, el ser humano es un robot, el ser humano no es nada importante para ellos, supuestamente. La ONU, que van a la ONU, van a pedir que ayuda, etcétera, etcétera, está bajo el control de esta gente. ¿Qué podemos decir? El financiamiento que se le dan es para eso. Este es Adrián Salvucci, el que les decía es un argentino, tiene un portal y saca información periódicamente. Ese es el barón Rothschild. Él estuvo, más bien el Vaticano estuvo al servicio de él, de cómo manejan el dinero, de cómo crearon lo que es el comunismo y el socialismo. Este es otro personaje, acaba de fallecer, a los 100 años falleció el hombre, ya llevaba 7 cambios de corazón, finalmente no aguantó. Este es otro de los famosos Rothschild, ¿sí? Y se habla que uno de estos Rothschild es así como el jefe supremo de toda esta organización, ¿sí? Este es un personaje que empobreció totalmente a África con las minas de diamantes y con muchas otras cosas que fueron prácticamente robados por esos pueblos europeos, en este caso lo que se le conoce como Inglaterra, ¿no? En donde este personaje hasta se fundó un país que se llamó Rhodesia, ¿no? Información de cómo esta dinastía ha usado el dinero, se ha movido, ha engañado, cómo han prestado dinero, le prestan dinero
personajes de la banca de Estados Unidos, personajes de la banca inglesa, le prestan dinero a Hitler para que haga su invasión y esos países son banqueros que uno no se explica por qué lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Suiza no es tocado en absoluto cuando en la Segunda Guerra Mundial no es atacado ni el país, ni sus instalaciones, ni sus calles, ni sus ciudades, nada. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero a nivel mundial. Y Hitler, bueno, Hitler en realidad no muere, pero era la programación de la Segunda Guerra Mundial para esos rituales de muerte de miles de millones de seres humanos. ¿Sí? Ya estamos hablando de que este personaje le paga a este personaje Marx o le paga a Engels, uno para que cree el capitalismo y otro para que cree el comunismo o el socialismo. Y tener arriba a ellos el control manipulando a la raza humana. Y lo mismo de los partidos políticos, no siempre vamos a encontrar un partido de la derecha, un partido de la izquierda, pero arriba está el manipulador total. Mao Zedong entregó completamente a su pueblo a través de lo que son los negocios en la China y actualmente, bueno, pues es muy interesante porque China ha comprado toda la deuda americana. Estos personajes, Raúl Castro se acaba de retirar, pero estamos hablando de todo lo que ocultan, pero lo que es Cuba, Corea del Norte y China son los tres países comunistas del mundo. Pero el señor, bueno, pues en este caso es un ejemplo de cómo es esa élite que domina y tiene sometido a su pueblo. Esta es la sede del poder financiero mundial en Londres, en Nueva York, en Wall Street. Este es el sistema de la Reserva Federal, que es un sistema privado, en realidad no es manejado por el gobierno americano y está creado sobre un edificio, digamos, de la época babilónica. Ahí está hecha el sistema de la Reserva Federal. Ya conocen ustedes este tema. Fue un engaño, súper engaño. Los aviones en realidad no se estrellaron, como se dice. Es una manipulación de Blue Beam, es un engaño a la mente humana, cuando en realidad las Torres Gemelas fueron, digamos, por medio de explosivos, hicieron que se cayeran completamente. Este personaje se llamó Aaron Russo, se atrevió a decir todos los planes que le comentaba a su amigo Nicolás Rockefeller, porque le caía, era un personaje muy agradable para él. Este personaje se dedicaba a la publicidad en Estados Unidos. Cuando abre los ojos, empieza a decir cuáles son todos los planes del nuevo orden mundial que le había revelado este señor Nicolás Rockefeller y muere de cáncer prácticamente en un año. ¿Sí? Entonces, este es en términos muy amplios. Bancos que no pagan impuestos, bancos que prácticamente se llevan todas las utilidades de los países en los cuales trabajan. De la globalización al gobierno mundial, de las corporaciones. O sea, las grandes corporaciones son las que tienen los negocios. Las llamadas holding, ¿no? Usted quiere comprar papel de baño, quiere comprar jabón para bañar, jabón para lavar trastes, etcétera, etcétera. Es toda una gran corporación que es la que tiene, es como la famosa FEMSA de la Coca-Cola, ¿no? Que tiene el control en México de todo lo que son los refrescos y si sale algún otro, van y lo captan y lo compran, ¿no? Entonces hablemos de pan, hablemos de galletas, hablemos de alimentos, hablemos de lo que usted quiera. Todo es esas corporaciones que son las que tienen el control total
de la cuestión financiera. Entonces, vuelvo a insistir, economía, política, religión, ciencia, medios, industria militar, etcétera, su propósito es desintegrarlo todo, hacer al ser humano un ser humano robot, donde no tenga chance absolutamente de nada, solo sea productivo, solo productivo. Control de venta de armas, drogas, medicinas, petróleos, banca, medios de comunicación, y corrompen a los representantes de los gobiernos. ¿Sí? Las grandes corporaciones, no se puede uno imaginar del engaño en el cual vivimos como seres humanos, de todo el engaño el cual México ha sido víctima en el tema del llamado narcotráfico, de toda la serie de muertes, ¿no?, que ha habido en estos últimos años, ¿no? Peor que si fuera una guerra, en donde están involucradas las mismas autoridades, los mismos gobiernos, para intercambiar y pasar la droga del otro lado. Ya no se diga la familia del petróleo, es un autoengaño. Las grandes corporaciones, donde tienen el control del petróleo en todos los aspectos. Cuando la energía libre, ¿sí?, la energía libre para la electricidad, para manejar los automóviles, los carros, los aviones, los trenes, pero ya manejarlos sin el combustible fósil, sino manejarlos con agua, con hidrógeno, con energía del medio ambiente. No permiten, ¿por qué? Porque es el gran negocio de este tipo de corporaciones, el sucio negocio del petróleo. Así también hablamos del sucio negocio de la medicina, que en realidad no curan al ser humano, sino simplemente en forma crónica se queda la enfermedad, pero nunca viene una sanación real para el ser humano. Entonces, ese es el ser humano y eso es lo que realmente somos y ese es el gran engaño. El gran engaño es, vamos a obtener más ingresos, más y más y más y más. La industria militar, ni idea tenemos de estas grandes corporaciones, de todo lo que venden, de todo lo que hacen, de todo lo que producen a nivel mundial. ¿Sí? La guerra como un negocio. Esta es la OTAN, la Unión Europea, el Pentágono, y es así como van avanzando, ¿no? Fue Irak, luego Irán, luego fue Siria, y así van ganando más información, más. Y este es el tema de los llamados ovnis, en donde hay bases, así como está el Área 51, que es una base militar en Estados Unidos, cerca de Nevada. Así hay otra serie de bases en Estados Unidos y a nivel mundial, en donde ahí se hace el contacto de la tecnología extraterrestre y desde luego una serie de experimentos, ¿no?, de todo tipo. Estos son los vórtices alrededor del mundo, ¿sí? Donde se cruzan los vórtices más sagrados, el complejo de la industria militar establece una base para ejercer dominio y control. Y hay toda una serie de lugares. El centro del espionaje de Washington es aquí en México. Este es un edificio en Paseo de la Reforma, ¿no? Y esto ya tiene más o menos 10 años que tomó esta foto. Pero hay muchísima información de cómo estamos siendo dominados, ¿sí? En todos los aspectos, en el aspecto de político, en el aspecto digamos, policíaco, militar, etcétera. Es un gran engaño. Este personaje se opuso a los proyectos oscuros, donde su idea era abrir toda esta información. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues es
es asesinado. Otro personaje, lo mismo, estamos hablando de otro personaje como Gandhi, le sucede lo mismo. Esta fue una víctima, este es uno de los papas serios que ha tenido, ¿no? Porque ustedes entérense de lo que es el papado a nivel de la historia y realmente es un engaño, es una vergüenza de que personajes que supuestamente se dicen papas ocuparan ese tipo de cargos cuando su calidad moral totalmente absurda. Hay mucha información, hay muchos libros, hay muchos videos en los cuales ustedes se pueden informar del engaño de la religión. Este personaje, Juan, el Papa, fue, digamos, prácticamente enfermado. ¿Por qué? Porque él se oponía a todos esos proyectos oscuros de la iglesia. Esta es una base. Todas las llamadas telefónicas que hacemos de WhatsApp, todo lo que escribe en la computadora, cuando tú entras a ver tus videos, cuando entras en una llamada telefónica con alguien, todo esto es captado por esa institución. Se llama Chelón. Todo es captado, enviado vía satélite y todo es, si hay alguna palabra rara, si hay alguna mala conversación, si hay algo, todo, nos están espiando en todos sentidos. Estas son bases de información en donde el ser humano nada se escapa, nada se escapa. Así es que es un engaño y es una mentira. ¿Sí? Realmente necesitamos una ayuda de razas extraterrestres benévolas para poder salir adelante, no que estén en contra de los gobiernos o del llamado gobierno a la sombra o del gobierno profundo que le llaman ahora, ¿no? Sino que realmente pongan en su sitio a los seres oscuros, los reptilianos, anunnakis, grises y otras razas que están teniendo el control de la humanidad. Y creo que eso se está haciendo, se está llevando a cabo. Ese va a ser el gran interés. Esto es algo interesante porque estamos siendo monitoreados. El gran hermano está ahí, en todos sentidos. Todo está controlado. Entonces, esta empresa así se llama. ¿Sí? Su base principal se encuentra en Texas. Entonces te pregunto, ¿crees que eres libre? ¿Realmente crees que eres libre? De que me voy a ver mi fútbol y me voy a echar mis chelas y me voy a ir a ver mi película, a ver esto. El grave problema es que el esclavo no se da cuenta que es un esclavo. Y además, pues esta información le va a tardar a veces meses, a veces años, en que le caiga el 20 a la persona para que pueda asimilarla. Espero que sea tiempo, porque vienen cambios muy interesantes a favor de la humanidad, desde luego, y esperemos que tú estés preparado para esos cambios. Porque si no agarras la onda, como dicen aquí los chavos en México, entonces seguramente no vas a alcanzar pasar a la quinta dimensión. No vas a lograr dar ese gran paso que se espera. Y es próximo, ¿eh? Estoy hablando próximos años, cuando se descubra el verdadero teatro de cómo está montada la Tierra, de cómo está montado este gran negocio en el cual viven estos personajes. Entonces, desde siempre ha existido un programa oculto, que fue desde 1945 a la fecha. Por eso se dio la Primera Guerra Mundial, se dio la Segunda Guerra Mundial y han insistido cientos de veces para echar a caminar la Tercera Guerra Mundial. Pero afortunadamente ya no es posible. Los misiles son captados en el aire. Son son desactivados desde las bases nucleares donde las tienen. Todo
es una ayuda, todo es un apoyo de seres extraterrestres en favor de esta humanidad. Entonces, aquí como se plantea que hay dos cosas peligrosas: la demonización de los extraterrestres, la deificación, como ha sucedido antes. Vienen, nos ayudan, nos apoyan, y entonces los endiosamos, los volvemos santos, les volvemos adoración. Hay unos aborígenes de Australia, más o menos por allá del año 1940, 47. Pasa un avión volando, de esos aviones de aquellos años, y estos personajes, ¿no?, agarran y hacen un avión de paja y empiezan a avanzar alrededor de él y cosas por el estilo. Engaño tras engaño. Ya es tiempo de que nos quitemos ese velo de encima. Somos exactamente iguales o superiores genéticamente a estas razas alienígenas, ¿sí? Los extraterrestres y los interdimensionales, o sea, los que viven en cuarta dimensión, o la segunda dimensión, las dimensiones del inframundo, ¿sí?, son formas programadas, ¿sí? Personajes que siempre nos dicen: estamos con ustedes, los vamos a ayudar, les vamos a brindar tecnología. ¿Y qué es lo que hacen? Es abducir a las personas, ¿no? Es engañar, porque están buscando el alma. Ellos no tienen la parte divina, la parte espiritual, la genética espiritual, no la tienen, ¿sí? Entonces, engaño tras engaño tras engaño, y ya llegó el tiempo de que esas falsas promesas no las vamos a creer. Entonces hay que saber discernir la voz de los visitantes y la voz espiritual. Nos consideran como primitivos. Y los verdaderos extraterrestres son como nosotros exactamente. Así como se ven mis manos, como se ve mi cabeza, como se ve mi cabello, como se ve mi cuerpo. Estos son alienígenas que son inteligentes, muy inteligentes, pero que realmente están en contra de la humanidad. Este es un chamán africano, se llama Credo Mutwa. Hay por ahí un video en internet hecho por David Icke, en donde él habla de estos personajes, cómo viven allá en la parte interna de África, ¿sí? Los reptilianos draconianos luchan por establecer su poder total sobre la tierra, ¿sí? Están anunciando la segunda venida de Cristo. Es un súper engaño a la humanidad. Así es como se ven estos personajes. Existen verdaderamente, ¿sí? Existen. Este es un personaje, Alex Collier. Él nos ha dado información de seres de la constelación de Andrómeda, andromedanos, ¿sí? Y los llamados grises que ustedes ven no son más que biotecnología, ¿sí? Son máquinas y son formas de vida programada, y son hechas en una base de dulce en la parte de Texas, en Australia, en otros lugares, ahí están, ¿sí? Son sistemas electrónicos para conectarse con el bajo astral, y se les dan órdenes de fastidiar, fregar, dañar a la humanidad. Este presidente fue el que negoció, supuestamente fue engañado por los extraterrestres, de que les dieran chance de entrar a la Tierra, hacer investigaciones, que finalmente son abducciones, a cambio de que les dieran tecnología. Después se arrepintió, pero ya demasiado tarde. Quiero decirles que hay un poder, el poder dentro del poder a la sombra. Hay niveles jerárquicos, y el nivel de los altos jerarcas reptilianos es 14 veces mayor que al de un presidente de los Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea. Un presidente de los Estados Unidos se le dice: esto no puede usted tener acceso a esta información porque está negada.
pero es el presidente, imagínense. Esto es algo interesante. Este personaje que les mencioné desde el principio, George Adamski, es el primer contactado. Y estamos hablando de contactado Pléyades. Estamos contactado con una estrella, y hay planetas, ¿verdad? Los taixetanos, los mayas, en la estrella maya, Alcione y otras ciudades de los Pléyades. ¿Sí? Este es un personaje supuestamente extraterrestre que viene del futuro, viene a traer información y una serie de situaciones. ¿Por qué se ha ocultado todo esto? Porque no se quiso revelar el conocimiento. Se creó un grupo que se llamó Majestic 12 y engaño tras engaño tras engaño y se crea la NASA y se dice que se van a desclasificar esta información de secretos, etcétera, pero es un engaño. Afortunadamente esto ya se quita, esto ya se va. Imagínense ya oficializar el fenómeno de los extraterrestres, donde todo queda a la luz. Nuestra edad como raza equivale a la de un niño de 7 o 8 años. Algunos extraterrestres pretenden abusar debido a esto. Nos trataron como niños, nos engañaron, te vamos a dar tecnología extraterrestre para tener tus naves, construir tus platillos voladores, meter el equipo de teletransportación, cómo curar, etcétera, etcétera. Pero todo ha sido un engaño en donde solo se ha dado información que permita que se siga estableciendo este famoso nuevo orden mundial. Estas son las famosas abducciones, de que solo sirven para quitar el ser e investigar cómo es que ellos no tienen y el ser humano sí tiene esa experiencia. ¿Sí? Entonces hablaremos, este fue un primer contactado, Bill Meyer, contactado en Suiza en 1977 por una mujer del planeta Cayetano, ¿sí? Esa mujer sigue y está activa, ¿sí? Y está teniendo contacto, ya no nada más con otros contactados, contacto con algunos gobiernos a las cuales están apoyando, contacto con seres que están emitiendo información en las webs. Entonces hay cosas interesantes que vienen. Se ha permitido que los grises hagan esto a cambio de tecnología inversa. ¿Sí? Este es un personaje que se llama Dan Bureis, es un infectólogo, es contratado para que cree atmósferas en las cuales los extraterrestres alienígenas que no están adaptados a la atmósfera del planeta, él pueda ayudarlos a que puedan sobrevivir. Este es un proyecto que funcionó y funciona, viajar en el tiempo y cómo ir a descubrir catástrofes que pueda haber, cómo viajar hacia el pasado. Este es un proyecto, ahorita no recuerdo el nombre exacto, en su momento se los diré. ¿Sí? Entonces vamos a hablar, estas naves de tercera dimensión tienen más de 5 kilómetros de largo. Hay naves que son casi del tamaño de la Luna o más grandes. La Luna es una gran nave extraterrestre y ahí es donde nos están monitoreando los seres humanos y están controlando la Tierra y le bajan la densidad totalmente a la Tierra. ¿Sí? Este es un personaje que también es contactado y tiene información buena al respecto de qué es esto. Esta es una nave que se encuentra en la Luna. Esta es la misma nave, más o menos para que tengan una idea. Vamos a hablar de un video especial próximamente de qué es la Luna,
qué está pasando en la Luna y cómo ejercen el control de los seres humanos desde ahí, desde ese lugar de la Luna. Y vamos a hablar la realidad, la verdad, de cuáles son y cómo son los supuestamente entrecomillados los viajes a la Luna. La NASA es un organismo que no es del gobierno norteamericano, sino es una agenda privada, pero es el engaño tras engaño tras engaño de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, la Luna es un laboratorio desde el cual se controla a la raza humana. Desde ahí hay monitores, imagínense ustedes ahí, cientos de miles de millones de cámaras donde están viendo la sala de su casa, la recámara de su casa, están todo lo que nosotros podamos imaginar y fantasear, desde ahí viene el control, ¿sí? Hay personajes viviendo en la Luna, seres humanos que están viviendo en la Luna. La Luna es un bastión donde naves extraterrestres llegan y naves extraterrestres salen. ¿Sí? Pues si te ha gustado esta información, te voy a pedir que le des un clic y a su vez te suscribas a mi canal para que te pueda llegar información. Ahí en la parte baja aparece. Y hablaremos de lo que pasa en Marte, hablaremos de lo que pasa en la Luna, hablaremos de lo que pasa en otros planetas, hablaremos de lo que está sucediendo en lo que se llama todo lo que es cómo se maneja militarmente toda la cuestión llamada extraterrestre. Y hay muchísima información al respecto. Próximamente te daré mayor información para que tú puedas, a partir de aquí, puedas empezar a explorar, puedas investigar, puedas tener capacidad para moverte en algún otro portal, pero que no seas engañado, que no seas manipulado, ¿sí? Y que tú puedas saber realmente la verdadera historia de la humanidad, que puedas saber realmente quién eres, que puedas saber realmente qué es lo que está pasando. Entonces, hablaremos próximamente de esta información y por ahora, pues hasta aquí vamos a llegar, te daré más datos próximamente. Muy buenas tardes, aquí en México es la hora y seguimos adelante. Te agradezco, recuerda, mi nombre es Carlos Torres y también agradezco al equipo técnico que nos ha estado apoyando aquí en este trabajo. Muchas gracias.